comentaba ya Luis, con esta sesión de hoy damos fin al 5º año de conferencias de temática asturiana y siempre con el mayor rigor en cada tema que se toca, muchas veces del mayor nivel científico. Muchas conferencias, muchas cosas que se hacen en Xixón, que se hacen en Asturias, suelen darse con una cita de Xovellanos. Nosotros no lo hicimos nunca, sin embargo hoy sí voy a citar a Xovellanos. Era el 22 de abril de 1781 cuando le dio un discurso a la Sociedad de Amigos del País de Asturias, que venía a llamarse, no recuerdo el título con mucha precisión, venía a llamarse ¿Cómo trabajar por la felicidad asturiana? Es una cosa parecida a esta, ¿no? Y al comienzo de la segunda parte tenía una frase que tenía que estar grabada a fuego, en el que tiene que ser, por lo menos lo que pensamos, las personas que estamos en la mesa, el Museo de Xixón. Yo no sé si entre vosotros hay algún que lleve esta plataforma, que se oponga, no importa, luego vamos a tener un debate para cambiar ideas, ¿no? Esta frase de Xovellanos dice: hay muchas gentes que siempre son forasteras en su propio país porque nunca se aplicaron a conocerlo. Si esto ya era verdad en 1781, la pena es que en 2018 sigue siendo verdad. Nadie conoce la historia de Asturias a fondo, nadie, me refiero a la población en general. Y la historia de Xixón, de la ciudad, muy importante, tampoco. Y esto no puede ser. Necesitamos un museo de Xixón. El 18 de mayo, y ayer mismo, los directores de museos, o varios de los directores de museos de Xixón, publicaron un manifiesto en defensa de la necesidad de que el edificio de Tabacalera se convierta en lo que se puede llamar un museo de Xixón. Hay miles de piezas de arte, de pinacoteca, de pintura, pero lo mismo de loza, de cristal, de vidrio. Tuvimos en Xixón durante muchos años la fábrica más importante de España de vidrio, entamada a mediados del siglo XIX por personas que conocéis todos, Luis Duán, Anselmo Cifuentes y Mariano Suárez Pola, y esa fábrica nadie sabe nada de ella. Fue gracias a una exposición que hubo el año 91, si no recuerdo mal, donde se presentaron 260 piezas asombrosas fechas en esta fábrica, lo que hizo despertarles conciencias sobre los tesoros de la industria mismo que teníamos en Xixón y que eran desconocidos. El ferrocarril de Llantreu desapareció, las herrerías de madera desaparecieron, todo desapareció, y no quedó ni rastro. Entonces, el Museo de Xixón, que yo temo, porque nunca lo vi, a ver, Lucía, que nos cuentes tú, temo que se dé mucha importancia, no lo sé, porque lo que dice sobre ello no lo explica, ¿no? Mucha importancia en los contenidos museísticos a la parte pictórica, a la tremenda variedad de obras pictóricas que tenemos en Xixón, en el concello, incluido el legado, el famoso legado Lledó, que está sin exponer, y eso puede ocupar mucho sitio. Entonces yo tengo miedo que no haya suficiente espacio para contar la historia de la ciudad, que desde muchos puntos de vista ya es muy importante. Desde el punto de vista, yo qué sé, sales a la calle, preguntes si alguien sabe que Xixón en 1398 fue arrasado completamente por Enrique III, que como dice Juan Uría, plantó los hospendones en lo que fue la Plaza Mayor, y nadie te lo sabe. Fales de si algún conoce la muralla carlista, que era en forma de estrella, que llegaba aquí a la plazuela donde los picos, y nadie lo sabe. Y fales de Alfonso Enríquez, que era el conde de Xixón, y su mujer Isabel, condesa de Xixón, y Noreña, en aquella época, en relación con el arrasamiento de la ciudad, y nadie sabe aquella historia. Nadie sabe nada de Xixón, y eso no puede ser. Por eso yo creo que el espacio para la historia de la ciudad
para la historia del sobrecrecimiento urbano, para la historia de los medios económicos de la población, ¿no? Importancia del campesinado en una época histórica, importancia de las pesquerías, ver cuadros históricos con el muelle lleno de balleneros, te ponen los pelos de punta. Y nadie sabe que aquí se vivía la caza de la ballena, en gran medida, porque la población no era muy grande. En tiempos de Soriano, me parece, eran 5.000 habitantes, quiero recordar. Tampoco ya era mucho. Y había una parroquia nada más, que era San Pedro. Entonces, y luego el comienzo de la industria, como lo di antes a la fábrica del mismo nombre, ¿no? La industria. Tampoco se sabe nada, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, consideramos que la necesidad de un museo de Xixón, desde los dos puntos de vista histórico y pictórico y de obras de arte en general, y es esencial, porque la opinión de esta plataforma, bueno, una opinión recogida, seguramente tendrán otros argumentos, pero el argumento de que las instituciones museísticas son obsoletas y elitistas no se tiene en pie. Y un argumento de una cortedad, en mi opinión, descomunada, ¿no? No se tiene en pie. Un museo moderno, contemporáneo, y otra cosa, no tiene nada de elitista ni de obsoleto. Tiene unas perspectivas abiertas, está incorporado a la vida de la ciudad, tiene una atracción de público tremenda y un foco de cultura, un foco de investigación, un foco de ciencia, ¿no? No se puede sostener, mira, y el Guggenheim sin más, que transformó Bilbao, ya no digo de ir al extranjero, ¿no? De ir a París y ver el Museo del Hombre, el Museo del Hombre, o el Museo del Quai Branly, un museo de etnografía único en el mundo, que tiene un flujo en la ciudad tremendo, ¿no? Por la atracción de puntos, que en el edificio haya servicios al barrio. Nadie está en contra de ello, porque probablemente muchos de ellos tengan cabida en las actividades mismas del museo, pero el edificio tiene que ser algo mucho más importante. Bueno, voy a desear de enrollarme a dar unas pinceladas sobre las tres personas que tenemos con nosotros, los tres ponentes, que son realmente de peso. Tenemos en primer lugar a Lucía Peláez Tremols, que es la directora de los Museos de Bellas Artes del Concello de Xixón, que son el Museo Nicanor Piñole y la Casa Natal de Xovellanos, el Museo de la Casa Natal de Xovellanos. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y estudió Museología y Museografía en Madrid, trabajando y haciendo prácticas y luego con contratos de trabajo en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo de Ciencias, en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Observatorio Astronómico Nacional, hasta que en 1991 fue nombrada directora del Museo Nicanor Piñole y en el 92, al año siguiente, directora también de la Casa Natal de Xovellanos. Digo directora por no decir todo, porque con el poco personal que dedica Xixón a estas actividades culturales, ella es directora, y es programadora, y es conservadora, fae los diseños de las colecciones, la decisión de las compras, el modo de tener los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo de los años desembarcó proyectos importantes, algunos de ellos, como que es normal, relacionados con la figura importante, muy importante de Nicanor Piñole, y otros de ellos sobre temas menos tratados a lo largo de la historia del arte, temas relacionados con la fotografía, temas relacionados con las artes industriales también, entre otros. Ramón Álvaro González y un amigo y una persona muy importante en Xixón, y os voy a decir por qué. Bueno, primero, después de ser profesor titular de Xeografía en la Universidad de Oviedo desde el año 83. Catedrático. No, el año 83. El año 86 ganó el cargo de catedrático, que se dice en asturiano, catedrático de Análisis Xeográfico Regional. Dirigió la Fundación Municipal de Cultura por un periodo breve de tiempo, 89,
88. Pero quiero destacar otros aspectos. Bueno, es como xeógrafo, porque la vocación lleva a xeografía, y es experto en xeografía propiamente, xeografía asturiana, en cartografía, cosa muy interesante para la parte museística de la ciudad, porque hay una riqueza cartográfica de la villa de Xixón muy importante. Cartógrafo de la cartografía náutica también, de historia de Asturias y de historia de Xixón. Personalmente tienen publicados, como Caldeado, tienen publicados más de 100 trabajos relacionados con la profesión y con estos temas de geografía, de análisis urbano, de sorracimiento urbano y tal. Y desde el punto de vista personal, tienen también más de una docena de libros publicados, ya no de investigación universitaria, sino como libros publicados que también son de investigación, porque toquen todos estos mismos temas, ¿no? Pero quería destacar que dos cosas, una curiosa e interesante y otra interesantísima. La curiosa e interesante es que entre el 89 y el 92 publicó en El Comercio habitualmente, con mucha frecuencia, artículos de opinión. Artículos de opinión que, por cierto, están recogidos en un libro pequeñín que encontráis fácilmente, que se llama Contra el viento y marea, ¿no? Son artículos de aquellos años, que era la época de la guerra de los Balcanes, pero sin embargo muestran una capacidad crítica, una opinión independiente, inteligente, aguda de la realidad geopolítica en aquel momento sobre la guerra de los Balcanes, que tiene varios artículos, pero sobre temas universitarios, temas de la universidad, temas de historia de Asturias y temas de historia de Xixón. Sumamente interesante. La crítica que hace, por ejemplo, que se lo comentaba yo ahora, que fue una palabra que me hizo mucho impacto en su momento, la astracanada de la reconstrucción de las murallas romanas que se hizo en Xixón, tapando la ruina original y haciendo un estropicio de la plaza de Xovellanos y tal, ¿no? O sea, esas murallas de ladrillo van a reírse muchas generaciones de ello, la opinión de Ramón y la mía, y seguramente no de muchos de vosotros. Y como eso, muchos otros artículos de crítica al urbanismo, etc. Bueno, no me quiero extender. El tema que más me interesa allí es que ese mismo año que acabo de escribir estos artículos, que eran el 92, el 29 de septiembre del mismo año firmóse la creación de la Fundación Álvaro González, de la que llegué director desde el año siguiente del año 93. Lleva este año 25 años al timón, nunca me lo he dicho, ¿no? Al timón de la Fundación Álvaro González, que, como sabéis, lleva una importancia en Xixón fundamental. Porque la Fundación Álvaro González, vencellada totalmente al esparcimiento de la cultura, dedicase lo mismo a conceder premios de carrera, que a dar becas de investigación, que a subvencionar estudios de posgrado, que a editar libros. En estos 25 años editaron 70, ya habremos llegado a los 70, ¿no? 70. Organiza exposiciones en el local de exposiciones de la calle Óscar Olavarría, sabéis, deben de llevar en estos años 270 también, aproximadamente, o alguna más incluso, de todas las artes, también fotografía, pintura. Bueno, podéis encontrar exposiciones de grupo. Y tienen la sede encima Villa, en la casona del siglo XVIII, solar de la familia, ¿no? Entonces, la Fundación Álvaro González merece mucho respeto en Xixón, mucho respeto, porque tiene una entidad con voz propia en la cultura de Xixón y de Asturias en general. Y por fin voy a decir unas palabras también de José Manuel Balbuena, como que no, perdón. José Manuel Balbuena es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y fue el primer asturiano que tuvo una beca Erasmus para ir a hacer el doctorado a la Universidad del Ruhr, en Bochum, Alemania. Eso es singular.
yo, desde el punto de vista profesional, administrador de fincas, fundó el grupo inmobiliario Balbuena 25 años y era agente inmobiliario, por lo tanto, y perito judicial desde el punto de vista profesional. Llamamos, aparte de por los conocimientos económicos y los análisis fondos de la realidad asturiana y xixonesa también, sobre todo, porque, como sabréis todos también, tiene una columna en El Comercio, que creo que es diaria. De leer todos los días el periódico y no... Parece, pero no. Parece, pero no. No, son 3 a la semana. 3, 4, depende de la actualidad. Tiene una columna del periódico en El Comercio que todo el mundo podéis leer habitualmente y como no me queda más remedio que decir, porque así lo creo, aguda y también independiente, un poquitín en la línea de los artículos de Ramón que citaba antes, ¿no? Interesamos mucho la su voz como observador de la realidad de la ciudad, también para dar su opinión sobre el tema del Museo de Xixón. Bueno, y sin enrollarme más, yo quería dar la palabra a Lucía, porque, perdona, lo que no conté de ella, es que participó en todo el proceso de redacción de los pliegos de cláusulas, para el concurso del proyecto arquitectónico y de dirección de obra del complejo del Museo de Xixón. Es decir, que ella conoce a fondo todo el proceso y además fue miembro del jurado que concedió el fallo al concurso en el año 2010. Por eso, para nosotros es una persona muy importante. ¿Quieres tomar tú con la actuación? Lo primero, darte las gracias por la invitación, dar las gracias al Ateneo Obrero y a lo mejor centrar un poco el tema de por qué estoy aquí o por qué el conjunto de todos los directores de museos dimos un paso al frente y publicamos un escrito en defensa del uso como museo del edificio que ocupó la fábrica de tabacos. En el debate público que se generó en torno a posibles usos de la fábrica de tabacos, yo creo que nadie estaba defendiendo claramente la propuesta del museo y se estaban dando muchas opiniones y muchos usos alternativos desde un desconocimiento parcial en unos casos y total en otros, de 3 aspectos que todos los directores de museos consideramos francamente importantes. El primero, ¿qué es un museo hoy en día? Era común oír por parte de determinados colectivos que lo que no querían querían cualquier cosa, pero lo que no se quería era un museo. ¿Por qué? Porque era un centro obsoleto y elitista. Esto es desconocer bastante la realidad de los museos actuales. Los museos ahora se conciben y funcionan realmente como espacios de encuentro, de cooperación, de desarrollo personal y colectivo y de dinamización social, cultural y económica. En realidad, a partir de la riqueza, representatividad y valor de sus colecciones, utilizan estos elementos como referentes de conocimiento y deleite y también de educación. Por lo tanto, los museos, aunque sí trabajamos con algo como es la memoria individual y colectiva, a través del patrimonio material e inmaterial, que también los museos trabajan con ese patrimonio inmaterial, consideramos que es fundamental para el desarrollo equilibrado, democrático e igualitario de una comunidad que la memoria sea rica, activa y esté viva. Por lo tanto, desde este punto de vista, consideramos que un museo es una institución cultural que puede jugar un papel fundamental en la dinamización que se plantea o que se persigue para el barrio de Cimadevilla y por extensión para toda la ciudad de Gijón. Y consideramos también que muchas de las propuestas, y de hecho en algunas reuniones que tuve con la plataforma lo hablamos y lo consensuamos, muchas de las propuestas que se hacen desde distintos colectivos tienen cabida perfectamente en este concepto integrador, amplio y transversal de lo que es un museo. Por otro lado, hay una cuestión que se olvida con frecuencia, y es de qué edificio concreto estamos hablando. Estamos hablando de un edificio que tiene un elevado valor patrimonial.
Es un edificio que fue concebido como convento para albergar a la comunidad de las Madres Agustinas Recoletas a finales del siglo XVII y por lo tanto es uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura conventual barroca asturiana, en donde se conserva una iglesia en estado puro que invito a todos en cuanto les sea posible visitar, porque creo que es un gran descubrimiento ver ese espacio. Edificio que a partir de la desamortización de Mendizábal se ocupa como fábrica de cigarros y tabacos y que por lo tanto sufre un proceso de transformación para esa producción industrial y que en realidad alberga por lo tanto lo que fue la primera industria moderna en ese sentido que se instala en la ciudad de Gijón y donde trabaja un colectivo como es el de las cigarreras que va a jugar un papel determinante en la configuración del paisaje social de nuestra ciudad. Además, en este edificio se hicieron, como era preceptivo, dado que es bien de interés cultural, varias campañas arqueológicas bajo dos programas concretos, Tabacalera 1 y Tabacalera 2, en donde aparecieron, además de otros muchos restos arqueológicos, uno que es fundamental, y es el depósito de agua que ocupa prácticamente el patio, junto al depósito, a lo que era la fuente de las monjas, el patio del antiguo convento. Estos elementos patrimoniales que son fundamentales y que por lo tanto son intocables, determinan en gran medida qué usos se pueden hacer de ese edificio. Un edificio que además se ubica en el barrio de Cimadevilla y que por lo tanto está catalogado como bien de interés cultural y no se admite ninguna intervención que pueda alterar el valor histórico de los elementos que definen su espacio e interpretan su historia. Por lo tanto, cualquier alternativa de uso debe ser compatible con este valor cultural del edificio. El único proyecto, y esto es importante porque también es algo que se obvió en todo el debate, el único proyecto que está aprobado en estos momentos es el que implica el uso del museo. Para aprobar un proyecto arquitectónico que debe pasar por la Comisión de Catálogo del Ayuntamiento de Gijón y por la Comisión Permanente de Patrimonio del Principado de Asturias, hay que determinar, lógicamente, para qué se va a usar el edificio. Y ese uso, el que está aprobado, es el uso de museo. Cualquier otro uso implica un nuevo proyecto, implica una nueva tramitación administrativa e implica que no va a ser aprobado si no es compatible con el valor cultural del propio edificio. Por lo tanto, esto está condicionando en gran medida qué usos vamos a dar a un edificio como es el de la fábrica de tabacos. Condicionante que también viene fijado por las propias dimensiones del edificio. Cuando se habla, vamos a meter en Tabacalera tal cosa, vamos a meter en... Parece que Tabacalera es un edificio como el Matadero de Madrid. No, estamos hablando de un edificio que tiene 5.000 metros útiles, de los cuales 1.200, tengo las cifras, no las recuerdo exactamente, son de sótano para albergar almacén e instalaciones. La primera planta, que son 1.200 y pico metros, tiene un claro uso expositivo y no hágase lo que se haga con el resto del edificio, no puede variar, porque ahí están los restos arqueológicos del depósito citado, los restos arqueológicos del convento barroco y los restos de arqueología industrial de adaptación del edificio al nuevo uso. Por lo tanto, quedarían libres para otros usos 3.000 metros cuadrados. Cuando se habla, vamos a trasladar la pinacoteca, vamos a trasladar... No estamos en ningún caso planteando esa posición. Y eso enlaza con el tercer argumento que defendemos los directores de museo. Creemos que el edificio en sí mismo, los elementos que definen sus espacios y la historia del edificio, explican por sí solos la historia de nuestra ciudad desde la época romana a la época industrial, a la etapa industrial. Y nuestra propuesta sería desarrollar a partir de mediados del 19, continuar el desarrollo de esa historia de Gijón con un elemento que es diferenciador de nuestra ciudad, que es la capacidad de nuestros creadores de vincularse a los sectores industriales. Es decir, pretendemos
que con una reestructuración y una reorganización y una nueva lectura de las colecciones del rico patrimonio conservado en el conjunto de los museos de Gijón, seamos capaces de transmitir de poner en valor el papel de referente que jugó Gijón desde el punto de vista creativo e industrial, una ciudad en donde además adquirió un desarrollo especial y puntero en el panorama nacional, las artes gráficas y las artes industriales, y donde a ellas se vincularon las grandes figuras del panorama artístico asturiano. Por lo tanto, no estamos tratando de hacer un traslado de los fondos del Museo Jovellanos o una pinacoteca, que es también muchas veces lo que se argumenta en el debate público. Es que lo que quieren hacer es otra pinacoteca. No, no estamos planteando esto. Sí estamos planteando dar solución a los graves problemas que tiene el Museo Casa Natal de Jovellanos, donde se custodia la mayor parte de la colección histórico-artística. Insisto en lo de histórico-artística porque es mucho más allá que la propia pintura. Estamos hablando de artes industriales, de artes gráficas, de ilustración. Hace poco tuvimos ocasión de ver una exposición en el antiguo instituto, Líneas al Vuelo, donde se hacía un recorrido por el dibujo y la ilustración en Asturias desde Cuevas hasta la actualidad, en donde lo que puede ser un ejemplo de una lectura transversal, interdisciplinar, de lo que es la colección histórica-artística de la ciudad. Y cualquier pregunta que quieran hacer aclaratoria con respecto al tema, pues estaré encantada de responder. Yo quiero iniciar mi intervención dando las gracias al director del Ateneo, a Luis Pascual, por la invitación que ha hecho a los miembros de la mesa para participar en este debate, y también quiero darle las gracias muy expresivamente a Amadeo Benavente por la loa que ha hecho de mi persona, que creo que es excesiva y que solo se justifica por la amistad que tenemos desde hace muchos años. En todas las ciudades españolas de tamaño similar al de Gijón, o la mayor parte de ellas, y en otras muchas que tienen una población sensiblemente menor, existen museos de la ciudad, museos municipales de la ciudad, o museos de historia de la ciudad, empezando por el de la capital de España, por el de Madrid, que está en la calle Fuencarral, ubicado en un edificio histórico, que es el edificio del antiguo hospicio de la Ave María y de San Fernando, y que es un espacio que alberga una serie de salas en las que se va desgranando la evolución histórica de la ciudad, y que alberga piezas fundamentales dentro de esa trayectoria histórica, como por ejemplo la maqueta de la ciudad realizada a comienzos del siglo XIX por León Gil de Palacio, que era un oficial de artillería al que el monarca Fernando VII encargó la ejecución del Real Gabinete Topográfico, que venía a ser una colección de modelos urbanos que estaban previstos para sobre ellos diseñar las operaciones de policía urbana. Bueno, este proyecto quedó frustrado y en parte, o una parte de un vestigio de ese proyecto es esa maqueta excepcional que alberga este museo. Alberga también una colección cartográfica de planos urbanos, empezando por el más famoso, la topografía de la Vía de Madrid de Teijeira, de 1662, y prosiguiendo por planos del siglo XVIII, por planos del siglo XIX, de Coello, etcétera, etcétera. Hay otras salas en las que se albergan obras pictóricas que reflejan paisajes urbanos del Madrid del antiguo régimen o del Madrid de capital del siglo XIX. Y lo mismo que se puede glosar este Museo de Historia Urbana de Madrid, puede hacerse lo mismo en otras muchas ciudades. En Cádiz hay otro museo, de las Cortes de Cádiz, que es un museo de historia de la ciudad, que alberga también una maqueta muy importante realizada por un ingeniero militar en el siglo XVIII,
Ildefonso Gutiérrez, hay otro museo en San Fernando de historia urbana, hay otro museo de historia urbana en Murcia. De manera que un equipamiento de esta naturaleza no es nada excepcional, ni nada anacrónico, ni nada anticuado en el panorama museístico español. Y Gijón tiene esa carencia, porque Gijón, que tiene museos monográficos muy importantes, pues como el Museo del Pueblo de Asturias, el Museo del Ferrocarril, la Casa Natal de Jovellanos, el Museo Nicanor Piñole, el Museo de Vallejola. Sin embargo, no tiene un museo que permita conocer de forma cabal y de forma secuenciada y de forma pues, bien presentada la historia de la ciudad. Una historia que en gran medida las jóvenes generaciones desconocen. Y una persona con menos de 30 años no sabe o desconoce totalmente pues, los paisajes urbanos que había en la zona oeste de la ciudad, donde se produjo el escenario de la industrialización del siglo XIX, o no conoce pues, los paisajes urbanos de los diferentes elementos de nuestra trama ciudadana. ¿Por qué? Porque no tiene memoria física de ellos y no tiene una fuente que le permita recuperar esa memoria. De manera que esa carencia pues es una carencia que muy bien puede suplirse aprovechando una oportunidad de oro, como es, como ha comentado Lucía, pues la disponibilidad de un edificio histórico, que en sí mismo ya sintetiza varias etapas de la evolución histórica de la ciudad, porque es el primer edificio conventual del Gijón del antiguo régimen, porque fue, después de la desamortización eclesiástica de Mendizábal, una fábrica de tabacos muy peculiar, porque su mano de obra era mayoritariamente femenina, pues entre los años 1843 y 2003. Y porque además, cuando se ha cometido el proyecto en curso, pues se ha visto que es un importante yacimiento arqueológico de origen romano. De manera que en un espacio muy reducido, ya el propio contenedor, el propio edificio, está suministrando los elementos básicos y fundamentales para articular una historia de la ciudad. La articulación de ese proyecto museístico, lógicamente, quienes tienen que abordarlo, pues deben ser los expertos. Pero no cabe duda de que es una oportunidad de oro para hacerlo y que además sería el espacio ideal para que las colecciones monográficas de los diferentes museos de Gijón pudieran ser expuestas, pudieran ser vistas pues en espacios de exposición temporal que pudieran habilitarse en el propio museo, como por ejemplo la misma iglesia, o la propia iglesia. Por otra parte, como elemento dinamizador del barrio, existe la creencia equivocada de que un centro de barrio centrado en actividades que graviten en torno a la población del barrio puede ser un elemento dinamizador. Y eso es un error garrafal. Porque precisamente la construcción de un museo de la ciudad que sea capaz de atraer a toda la población de la ciudad, a todos los vecinos de la ciudad, y que sea capaz de atraer también a visitantes foráneos, es el mejor elemento de dinamización del barrio. El elemento que puede dinamizar pues, la hostelería, que puede dinamizar el comercio minorista, que puede dinamizar pues, toda una serie de actividades que se aprovechen de ese flujo de personas que acudan a un centro de referencia dentro del conjunto de la ciudad e incluso dentro del conjunto de la región. De manera que ese es un elemento más para apoyar la defensa de ese proyecto museístico. Y luego hay otro argumento también, que es el del correcto uso de los caudales públicos. Los caudales públicos salen de los bolsillos privados y no se puede dilapidar y no se puede jugar con ellos y no se puede hacer lo que con mucha frecuencia se ha hecho en esta ciudad. En esta ciudad somos expertos de pegar los tiros en los pies con los caudales públicos. Tenemos una depuradora que no depura, construida junto a un espacio urbano denso, que nunca se debió hacer,
y que cuando se hizo desencadenó un pleito que ha perdido la administración pública. Tenemos una regasificadora que no regasifica y que iba a pagar 7 o 10 años. Tenemos un túnel subterráneo convertido en un canal subterráneo que no se usa para nada. Tenemos una estación que es una PAD y que es una vergüenza para una ciudad de 260.000 habitantes, que hace un siglo, cuando tenía 30.000 habitantes, tenía 2 estaciones que eran 2 emblemas arquitectónicos dentro de la ciudad. Y lo que no se puede hacer es seguir haciendo limpio y seguir tirando oportunidades por la borda y metiéndose en debates estúpidos y absurdos. Porque además el proyecto de museo que ahora se está ejecutando se aprobó en un concurso público en el año 2009, cuando había una corporación municipal de un signo político diferente al actual. De manera que ese proyecto debía ser un proyecto que debía estar ya absolutamente consensuado y sobre el que no debía de caber ningún tipo de discusión, como la propiciada pues, por la plataforma que está defendiendo usos que en algunos casos son auténticamente peregrinos. Bueno, yo sin más quiero dejar aquí la exposición y si acaso pues en el debate entramos en otros aspectos. Sí, buenas tardes a todos, a los amigos del Ateneo y lo mismo que mis compañeros de mesa, pues agradecer a Amadeu la invitación y a su sociedad, ¿no? A su fundación. Bueno, quizás mi opinión no sea tan, tan docta como mis compañeros, porque bueno, ellos están en ello y han estudiado para ello y saben mucho de ello, ¿no? Yo la mía es de un Gijones de a pie, que sorprendentemente se ve como bien decía Ramón, lo dejaste lo mejor, tenías que haber seguido, eso era algo bueno. Entonces, que ve como un proyecto que estaba hecho, se tuerce y al final no sabemos dónde está. Entonces, vamos a ver, yo en el 2012, creo que el proyecto es del 2012, cuando leí que ya estaba redactado el proyecto de Tabacalera, pues me dije, hombre, mira qué bien, ya tenemos museo en Gijón. Dije, hombre, todo lo que siempre esperábamos, ¿no? Pues lo que todos hemos reiterado aquí en la mesa. Un sitio donde se pueda ver la historia de esta ciudad desde el siglo XVIII, desde la época romana incluso, hasta la actualidad. Y que tenga una continuidad y que sea un espacio, como bien decía Lucía, pues que no tiene por qué ser un espacio muerto, un espacio vacío, sino que tiene continuidad. O sea, la historia la estamos haciendo ahora mismo, las historias todos los días estamos haciendo historia, ¿no? Entonces, bueno, bien, entonces salían las cifras, 19,6 millones de euros, tela, 19,6 millones de euros para una ciudad como Gijón, estamos hablando de casi el 20% del presupuesto. Está mal, 19,6 y acaba así, claro, que probablemente con esto de los sobrecostes no sabemos dónde puede acabar. Entonces, bueno, bien, 2012, bien, cambia la corporación en 2015, ¿vale? Inicia las obras en 2016. Y aquí creo que es donde hay el punto de inflexión. Vamos a ver, yo veo que aquí se inicia un proceso de participación ciudadana, porque los tiempos políticos son así, porque hay que preguntar todo, si hay que cambiar un gobierno o no, si hay que votar una moción de censura o no, bueno, los tiempos políticos son así, no vamos a meternos en Honduras por esto, ¿no? Entonces te das cuenta de que, bueno, pues que ese proyecto que era el Museo de Gijón ya no es lo que era. Y empiezas a ver pues cosas como eso que hablaba Ramón de la plataforma, que bueno, que parece de todo, pero un edificio que debería ser un icono, porque lo que estamos hablando es un icono. En Gijón no tenemos un edificio parecido en Gijón, con esa historia. La prueba es que cada vez que hacen una excavación aparece algo, ya ha sido detenida varias veces las obras por culpa de lo que se ha encontrado. Bueno, pues que te encuentras con que ese edificio que presuntamente es un icono, se quiere transformar en un centro municipal, con todo lo que ello significa. No es que los centros municipales están mal, aquí en Gijón tenemos uno por barrio, uno en el llano, uno en la arena, pero ninguno es un icono. Yo no creo que nadie de fuera nos venga a ver por los centros municipales. Entonces te encuentras con que, bueno, con que efectivamente se renuncia a un liderazgo. Yo creo que esta es la clave, quiero decir. Vamos a ver, hablaba Amadeu del Guggenheim. El Guggenheim en Bilbao tuvo muchísima oposición. ¿Ustedes vieron que el gobierno vasco cogiera y dijera, bueno, vamos a hacer un proceso de participación ciudadana para preguntarle a la gente lo que tiene que haber dentro de ese museo?
que ya en sí el continente, solamente lo que es el museo, ya merece la pena ir a verlo. Pero bueno, para el contenido, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pues hombre, saldrían ideas como... Estos procesos de participación ciudadana, perdón si me meto mucho con ellos, pero es que... a ver, ¿qué hay de lo mío? Oiga, pues yo quería un sitio por donde poder pintar. Oiga, yo quería un sitio donde poder tocar la lira. O yo... Claro, es así. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, que ese proceso de participación ciudadana derivó en unas cosas que, bueno, algunos los calificaron como un auténtico Frankenstein. O sea, unos trozos de todo. Se hablaba desde que tenía que estar ahí la sede del Festival de Cine de Xixón, que puede ser, o sea, bueno, sí, por poder puede estar, hasta que había que tener unas microempresas, eso sí que fue de traca, que tenía que haber unas microempresas, que esas microempresas que vendieran los productos. Pues bueno, entonces ¿qué hablamos? ¿De un mercado del sur o estamos hablando del Museo de Tabacalera? Entonces, bueno, pues nos encontramos con que iniciadas las obras en 2016, ¿qué pasa? Que no tenemos plan de usos. En teoría tendría que salir este mes de junio. O sea, 19,6 millones de euros, de los cuales ya se han invertido 4 en la consolidación del edificio, porque claro, el edificio es un edificio del siglo XVIII, hay que cimentarlo bien, hay que mirar la estructura, ya se habían invertido 4, casi el 20% de la obra. Entonces, bueno, nos encontramos con que no sabemos para qué va a servir. Con que esa idea original de lo que era un museo donde se podía recoger todo, o toda la historia de Gijón, acabe siendo, pues lo que digo, un centro municipal, no sé, un arte de vanguardia, una especie de laboral centro de arte como la que está por ahí flotando, que no hacen otra cosa que inyectarle dinero para que pueda sobrevivir. Bueno, una cosa extraña, ¿no? Una cosa extraña. Entonces, nuestra preocupación, o mi preocupación como gijonés, básicamente consiste en que eso no se produzca. Lo digo así de claro. Como sabéis, yo escribo en El Comercio y siempre he escrito pues, que me parece que la mejor y lo más correcto para esta ciudad es que esto se tome el proyecto original y sea para un museo. ¿Qué pasa? Como los tiempos políticos, insisto, son como son, pues entonces no. Tenemos que sacarle un montón de usos, algunos, como decía Ramón, absolutamente estúpidos, algunos increíbles, y que al final no benefician en nada a lo que va a ser la ciudad, porque a lo mejor benefician unos cuantos. No digo que no, que si hacen una sala de lectura pues no esté llena, ¿vale? Pues sería una sala de lectura estupenda, pero sería una sala de lectura para un edificio completamente desaprovechado. Recordemos, como decía Lucía, que hay una planta que efectivamente que va toda de la historia de la romanización. Eso no me parece que es toda la etapa romana y el convento barroco más la... Vale, pero luego hay 3.000 metros para arriba. Ojo, a mí este proceso que estamos pasando aquí se me asemejó mucho a lo de la laboral, cuando se hizo la laboral. Uy, la laboral es un dinosaurio. Joder, sí, claro que es un dinosaurio. ¿Pero qué vamos a meter? Bueno, pues vamos a meter un hotel que nunca se hizo. Un hotel de 5 estrellas. Que tuvieron una habitación, se llama el 301, porque estaba así, que hicieron una habitación de prueba para todo el hotel y la inauguraron 3 veces. Entonces, bueno, aquí también se habló, ojo, también un grupo político que propuso que aquí hubiera un hotel. Hombre, por favor, quiero decir, yo qué sé, o sea, un edificio de este porte no podemos limitarlo a hacer un hotel, tenemos que aprovecharlo nosotros. Entonces, para mí, yo creo que la presión de la sociedad civil tiene que ir por recuperar ese viejo proyecto, esa forma de ver la ciudad y de que, bueno, en cierta manera, no desvirtuar ese plan de usos que, insisto, se quería, el gobierno quería presentarlo, me parece que entre mayo y junio, va a ser junio evidentemente, y no va a ser junio tampoco, porque se ve que, bueno, que va a haber discusión y bronca política por ese tema. Claro, vale, estamos en fase de consolidación, las obras que acaban el 20... acaban este año de consolidación. Pues tendríamos que saber ya cuándo es el tema, qué vamos a hacer con el edificio. Entonces yo creo que, insisto, que la sociedad civil, para mí, y bueno, ya estamos en un año de elecciones, tendría que presionar a partir de ahora para los políticos, para que tengan claro que lo que queremos en esta ciudad es un museo, un uso noble de ese edificio. No una cosa cualquiera, no una cosa mixta, una indefinición total, tal y como nos lo están poniendo ahora mismo desde instancias políticas, ¿no? Entonces, como la política, bueno, pues tiene su parte que influye determinantemente, encima estamos sin presupuestos,
en lo que es este desarrollo, pues yo creo que, bueno, que bien sería recordarle a nuestros políticos, sean del signo que sean, que por ahí vamos mal, tal y como está planteado el asunto. Entonces, me decía Madeu, que me hizo gracia, que en 1378 Enrique III plantó pendones en el ayuntamiento, ¿no? Dijiste, en la Plaza Mayor. Bueno, pues algunos se han metido dentro del consistorio. Entonces, bueno, yo lo que sí pediría a todos los grupos políticos es que reflexionasen, porque un error de este tipo es un error garrafal y que lo va a acabar pagando la ciudad en mucho tiempo, ¿no? Yo por mi parte acabé, me han pedido que modere el acto, entonces, bueno, el que quiera hacer alguna pregunta o alguna observación, por favor que levante la mano. ¿No se atreve nadie? Venga, hombre, sí, pregunta. No, bueno, no es una pregunta. Yo estoy aquí, yo soy gijonesa, pero estoy aquí de turista accidental. Sí, porque sí. para mí, desgracia, vivo en Madrid. Entonces, bueno, aquí yo verán, no estoy muy al tanto de estas polémicas que ustedes nos han puesto más antecedentes. Claro, a mí me asombraba los usos peregrinos que se querían dar al museo. Entonces, ante los usos peregrinos que se querían dar al museo, pues, hombre, pues mejor un museo de historia de las mujeres. Bueno, esto era mi interés personal, pero es obvio que el plan que están proponiendo desde la mesa es sensato, coherente y que los expertos tienen que actuar ahí con un punto de vista museístico. Yo, siguiendo esa utopía de mi plan personal, sí me gustaría que en ese museo de Gijón, que espero que la cultura se imponga y lleguemos a tener, se prestase atención, sí, a la historia de las mujeres, justamente porque el edificio es una fábrica de tabacos, mayoritariamente de empleo femenino, como hubo muchas empresas en Gijón de empleo femenino, pero vamos, que haya exposiciones individuales sobre el tema, pero vamos, no es que la política... Yo te respondo brevemente. Yo creo que el Museo de Tabacalera inevitablemente tiene que hablar de la fábrica de tabaco y inevitablemente tiene que hablar de los cigarreros que tiene una calle en Gijón. A ver, en el proyecto inicial precisamente se hacía hincapié en que el propio edificio narra esa parte de la historia de Gijón. Una de ellas fundamental es la transformación del antiguo convento en fábrica en la que jugaron un papel fundamental las mujeres. Por eso de hecho se valoraba la unidad temática dedicada a las cigarreras, porque además las cigarreras siempre fue un colectivo que tuvo mucho peso en la configuración de ese paisaje social, no solamente de Cimadevilla, sino de toda la ciudad de Gijón. De hecho, en el Museo Nicanor Piñoles, ya por barrer un poco para casa, hay varias obras que se titulan Cigarreras en la playa, porque Piñoles recogía ese momento de descanso durante la hora de la comida, cuando las cigarreras bajaban a la playa pues para charlar y relajarse y hacer un corte en la jornada laboral. O sea que es evidente que ese tema se va a tratar y va a tener un papel en el discurso general. Y después también hay otras industrias, porque ahora estamos trabajando en todo en una exposición que se hará en el Museo Piñoles en colaboración con la Fundación Álvaro González, lo que, haciendo un inciso, también demuestra que los museos colaboran con todo el tejido asociativo de la ciudad. En esa exposición dedicada que es de fotografía industrial y burgués, fotografía histórica, pero que recoge fundamentalmente principios del siglo XX, con un lote importante de industrias, es frecuente ver mujeres trabajando en la algodonera, en la tintorería de París, en la fábrica de loza La Asturiana. Los retratos de trabajadoras es frecuentísimo. Por lo tanto, es evidente que este colectivo tendrá su papel en el discurso. Porque insistimos, en ningún momento estamos planteando ni una pinacoteca, ni un traslado del Museo Jovellanos, ni, al menos desde nuestro planteamiento, un museo de la ciudad de Uso. Porque sí es verdad que hay unas colecciones importantes, unas colecciones muy importantes que necesitan buscar una solución, que son las conservadas en el Museo Casa Natal de Jovellanos.
pero colecciones que reflejan esa hegemonía de los sectores industriales en relación con la creación artística, esa vinculación entre la creación artística y el desarrollo industrial que se vive en Gijón. Incluso hasta épocas recientes, una de las colecciones, miro hacia allá porque está Saturnino, no estoy sola en el museo, él colabora conmigo, una de las últimas obras adquiridas a un fotógrafo actual, Marcos Morilla, narra todo el proceso creativo de Astilleros Juliana desde una perspectiva artística, porque él hace un juego con el retrato y el autorretrato. Los astilleros tuvieron un papel dominante en la ciudad y ahí volvemos a ver esa confluencia, lo mismo que en todo el tema de artes industriales o en todo el tema de artes gráficas. Bueno, yo sí, ahora Elena. Yo vivo en un barrio que es La Viada, que era una antigua industria. Muchos de los barrios de Gijón tienen nombre de industria. O sea, el Museo de Gijón, evidentemente, es indisoluble de lo que es el movimiento obrero. No se puede disociar. Y es así. Elena, sí. A ver, yo lo que decía, mira, bueno, que te felicito como espectadora y no hijo como ella. Una de las cosas muy importantes, pasa que dura muy poco, que incorporaste al Museo de las Natas Jovellanos, son los conciertos. Que a mí a veces me llegan tarde, pero no por culpa vuestra, porque hasta tuve que discutir con cartería, una cosa increíble, ¿no? O sea, bueno. Y no, de verdad, pero sí, los conciertos están muy lucidos. O sea, tenía que haber más, pero yo no cuestión de presupuesto, yo ya lo entiendo. Y también el estadio muy pequeñín, pero bueno, por lo menos hay conciertos. Eso me pareció una innovación, pero muy buena, muy buena. Y luego las exposiciones que ponéis itinerantes, o sea, temporales, también se acierta bastante bien, también en el Piñone. Bueno, y no hay por compañía, porque ahora voy a decir algo que igual no sienta bien. Me explico. Cuando estuve en Donosti, hay un museo de la ciudad, en Donostia también lo hay. Donostia, digo, más como si son un poco más pequeño. Pero el museo está aparte, está solo, está allá arriba en un monte, que tampoco tiene, no hay como la misma villa. Y luego por otra parte hay una tabacalera. Esa tabacalera, claro, evidentemente no tiene, la tabacalera de allí fue una tabacalera construida seguramente para hacer trabajo nada más. No tiene lo anterior, los precedentes que tuviese un convento de finales del siglo XVII, no tiene absolutamente nada que ver. Esa tabacalera fabricaronla pues, para albergar muchas cosas, y te voy a decir ahora lo que diré. Puede ser que colisionara lo que yo voy a decir ahora, después esperaréis que decís, con la tabacalera hay que respetar ese espacio que tú dices de 2.500 metros cuadrados, para poner lo que se va tocando, que cada poco se van tomando más cosas, un espacio expositivo, y bueno, y respetar luego la parte de abajo para almacén, bien. Pero quedaban 3.000 metros cuadrados, decía esto. Entonces, hay no un solo presupuesto, hay un proyecto para los 3.000 metros cuadrados, porque yo también estuve en la plataforma esta y bueno, luego hubo mucho, como pasa en todas las plataformas, sí, hay mucho protagonismo, a mí a veces no me avisaban, yo ya aparecía porque me enteraba de casualidad, no, y es que no me... Bueno. Yo hice una propuesta que yo vi en Donostia, por estación, luego lo mires allí, pero claro, vuelvo a decir, no tiene nada que ver, porque la de Donostia no tiene un precedente histórico y esto sí, y hay que conservarlo. Me explico. Sería importante tener una sala. Los conciertos de la Casa de los Jovellanos, en vez de hacerlos en un sitio pequeño, porque no tenemos sitio, porque hay que ir a las 7 de la tarde a comprar sitio, porque si no lo tienes, pues una sala. Y esa sala sería polivalente, no sé si me explico. Sí, podría ser, y además puesta así. Digo así para que todo el mundo me entienda, para que las personas que no somos antes, aunque nos toque estar atrás, pues bueno, vean, ¿no? Como pasa en el Gijón Sur, ¿no? Radiantes. Entonces, bueno, hay una sala para hacer cine, sala para teatro, una sala de actividades polivalentes culturales. Eso sería muy importante. Digo yo, me parece a mí que esa sala sería importante verla. Otra cosa que yo proponía, claro, eso yo ya no sé, que decía que era muy peregrino, era espacios para gente que no tiene dónde, o grupos de teatro amateur,
que no tienen dónde ensayar realmente y dedicar unos espacios a ellos, a sus personas, bueno, pues que tengan grupos, como hay grupos de teatro muy importantes que tienen que estar pagando un dineral para cantar, que el mío pues ya no pueden. Salas para, que eso también viene a trabajar en Donostia, pero bueno, lo mismo, no hay diferencia. Salas para artistas, para que puedan pintar, es lo que dices de pintar y tal, bueno, o salas de exposiciones temporales, que sin llegar a hacer una caricatura de un espacio tan importante, adaptar actividades actuales a ese sitio, sin por eso que pierda su condición histórica, que es decir, que puede conciliarse las dos cosas. No, a ver, precisamente cuando aludiste a los ciclos de conciertos del museo, una de las cuestiones o las líneas de trabajo que tenemos en el Museo Casa Natal de Jovellanos y en el Museo Nicanor Piñones es buscar siempre ese cruce entre expresiones creativas, ¿no? Tanto entre distintas disciplinas artísticas, música, literatura, artes plásticas. Todos nuestros programas buscan hacer una interpretación transversal de la creación. Evidentemente, en el futuro museo, en la propuesta que tenemos de museo mantendríamos esa línea, pero además en el proyecto inicial que se contemplaba la creación de un salón de actos que nos parecía básico precisamente para eso, para la programación a lo largo de todo el año que puede hacer el Festival de Cine o programación de cine, para temas relacionados con proyectos o con programas que ya están puestos en marcha y que pueden tener una cierta continuidad de programación, como puede ser Danza Gijón, que de hecho ahora se hace también en el Museo Piñones, o FETEN, que también se hace en el Museo Piñones. Y otro tipo de actividades complementarias, porque lógicamente no estamos hablando de un museo donde nos limitemos a una exposición permanente. Para nosotros, dentro del concepto del museo, es tan importante la exposición permanente como el programa de exposiciones temporales, como los programas de investigación y de estudio y como los programas complementarios de difusión, que entraría todas estas propuestas que tú haces. A ver, por poner una puntilla, yo diría que cabe todo dentro del Museo de Gijón, pero que sea el Museo de Gijón, a mi entender. O sea, es el Museo de Gijón, punto. Y ahí habrá una sala, ahí habrá talleres de no sé qué, pero el Museo de Gijón, punto. ¿Más opiniones por ahí? Sí, podría haber una cafetería. Yo, por ejemplo, me encontré que cuando viene alguien de Inglaterra, por ejemplo, que ellos nada más que comen un poquitín al mediodía y quieren seguir paseando por ahí, ¿no? Y claro, aquí si cierran los museos, uno va a un restaurante donde está allí todo España, que está aquí en este momento en el verano, ¿no? Y echa ahí muchísimas horas comiendo, esperando que llegue la comida y tal, esperando por el plato del día, ¿no? Pues entonces yo creo que en el verano sí hay eso, que esté abierto, que no se cierre, no se abra hasta las 4 o las 5, yo creo que es importante. Porque sobre todo ahora que no hay playa y además que no todo el mundo que viene a Gijón viene por la playa. Y que hay gente que claro, que se aburre esperando a que abran los museos y tal, y a veces para entretenerlos pues tienes que llevarlos a Covadonga o tienes que llevarlos a un sitio fuera de Gijón. Y yo creo que viendo la cantidad de locales que están cerrando por aquí, lo interesante es qué se va a hacer en Gijón para que cuando viene la gente de fuera que estén en Gijón el más tiempo posible. Yo no sé si contempla las cafeterías. Bueno, a ver, en el proyecto inicial había un tercer edificio, pero que ni siquiera se preveía en la primera fase. La primera fase estaba contemplada la intervención en el antiguo convento, o sea, lo que era el edificio histórico de la fábrica, el edificio, la casa del director, que llaman, o lo que era la parte de oficinas, y que estaba construido sobre la antigua vicaría, y estaba prevista la construcción de un segundo edificio de planta nueva, porque estábamos convencidos, y yo sigo convencida, que había que trasladar el Museo Piñoles. El Museo Piñoles está sujeto a una disposición
testamentaria que exige la existencia de un edificio dedicado exclusivamente como museo monográfico a Nicanor Piñoles. Entonces se había planteado y se había buscado la solución legal de que en ese edificio de nueva planta hacer una sala dedicada al Piñoles más íntimo, a la visión más intimista de Piñoles, integrar en el discurso general a Piñoles, y en ese edificio era donde iba precisamente el salón de actos y una serie de servicios. La cafetería, bueno, pues la cafetería es un servicio normal ahora en los... Por ejemplo, en el caso del pueblo de Asturias, tiene un valor añadido para el museo y está bien, pero bueno, tampoco es una prioridad en el contexto de Cimadevilla, teniendo en cuenta que efectivamente estamos rodeados de no estoy pensando que fuese muy grande, simplemente que cuando uno va con una persona que no tenga que salir a comer y que sea todo tan complicado, sobre todo que no cierren tantas horas, porque a la gente la hay que entretener, que no todo el mundo viene a Gijón a comer y a la playa, aunque sí, cuando uno va a la feria de muestras la mayoría de la gente está comiendo bocadillos de chorizo y escanciando sidra, pero bueno, que hay que pensar un poco en toda clase de turismo. Sí, de todas maneras yo creo que también debemos pensar que el museo tiene que estar dirigido hacia el que nos visita, pero tiene que estar también dirigido hacia nosotros mismos. Tenemos que buscar que el museo también cumpla una función no solamente turística, sino una función social y cultural para la población, para nuestros conciudadanos. Es decir, sí, creo que es fundamental el museo como herramienta educativa, creo que es fundamental el museo como herramienta de desarrollo social y cultural del conjunto de la comunidad, y creo que en ese sentido los museos de Gijón están desarrollando una labor importante. Como muchas veces lo único que quedan son las cifras, vamos a hacer alusión a el número de participantes en el año 2017, las actividades programadas por el conjunto de los museos de Gijón, que superaron los 350.000 visitantes, de los cuales más de 70.000 eran público escolar, lo cual quiere decir que los museos que mantiene el Ayuntamiento de Gijón están teniendo una incidencia directa en el desarrollo cultural de su población. Bueno, a ver, más que tenemos todavía 1000 metros por rellenar. En cuanto a los fondos arqueológicos que usted mencionó, ¿está pensado solamente para los que se encuentran, que se han localizado dentro del conjunto, o para los del resto de las excavaciones de Gijón, que en su día, por ejemplo, estuvieron en la Torre del Reloj y creo que hoy en día están prestados o depositados en el Museo Arqueológico de Oviedo? No, a ver, todo lo que aparece en yacimientos arqueológicos en realidad es depósito del Museo Arqueológico, es al contrario. El Museo Arqueológico de Oviedo deposita en los centros de Gijón, porque la propiedad es del Principado. Entonces eso es lo localizado en Veranes está en Veranes, lo localizado en la Campa Torres está en la Campa Torres, y lo localizado en las Termas está en las Termas. Lo que era la Torre del Reloj, bueno, se había hecho una pequeñísima exposición de referencia que pretendía que el visitante, a medida que subía hacia la última planta, donde podía ver todo Gijón, fuera recorriendo por hitos las distintas etapas históricas, pero realmente eran piezas procedentes pues, o de Veranes, no recuerdo en estos momentos si eran de Veranes o de la Campa Torres. Había volardos y restos. Los volardos están en el almacén del Museo Casa Natal de Jovellanos. O sea que podrían volver. Sí, claro, lógicamente todo este material volvería porque forma parte de la historia del Gijón, pero ese recorrido por los yacimientos no se trataría de traer todas las piezas que están ni en Veranes ni en la Campa Torres, se trataría de, a partir de esos elementos que definen los espacios y el recorrido histórico del edificio, interpretar la historia de la ciudad. Y una pregunta para el señor Álvaro González. Había usted mencionado que había una maqueta en el Museo de Madrid de la época de León Gil de Palacios. Sí. Hay otra maqueta similar en Gijón, que creo que está depositada en la Casa del Chino, sí, que es el reflejo de otra que hay en el Museo del Ejército de Toledo. Sí. ¿Esa también podría caber? Sí, esa podría caber.
y podría caber otra que tiene la autoridad portuaria sobre el Gijón del siglo XVIII, que se expuso en la exposición monográfica sobre el centenario del fallecimiento de Jovellanos, que se celebró en 2011 en el Palacio de Revillagigedo. O sea, todas esas piezas son piezas que son muy llamativas desde el punto de vista expositivo y que tienen además un valor didáctico muy grande, visual muy grande. Y naturalmente que sí, que es ahí donde deberían de estar. A ver, más preguntas, más opiniones. Mira, puedo preguntar otra cosa que acaba por el señor, mira la cabeza. Y, a ver, ¿qué se fue al decir Ramón lo del Revillagigedo? Entonces acordéme por el apellido. ¿Qué se fue con el edificio de la Plaza Pelayo, como llamo yo, que vino a Carlos Marqués? ¿Qué se fue con el Revillagigedo? ¿El ayuntamiento tiene alguna intención de mercarlo a Liberman? Es propiedad de Liberman, o sea, el ayuntamiento no tiene, vamos, no hay intención de nada. O sea, bastante hay con lo de la tabacalera, vamos. Es que además eso fue una donación, me parece, ¿no? No, una venta. Una venta, es verdad. La compra-venta no seguro. A un precio, pues si lo tiene que vender ahora Liberman no va a ser un precio político, ya te lo digo yo. Sí, es propiedad de Liberman, o sea, podemos pensar lo que queramos, pero el edificio es propiedad de Liberman. Pero aquí a veces... Y en algún momento se planteó para solucionar los problemas de seguridad, conservación y accesibilidad importantes y graves que tiene el Museo Casa Natal de Jovellanos, una de las propuestas fue el uso de ese edificio, del Palacio de Revillagigedo. También hay que decir que el Palacio de Revillagigedo es solo fachada, o sea, sí. su capacidad, su espacio es muy reducido. Digamos, lo que se usa allí es la colegiata, pero que deben de pagar, el ayuntamiento debe de pagar algo, porque hay una alquiler, al Conde Armada la colegiata la alquilan. La alquilan cuando el Festival Internacional de Piano lo alquilan, o sea que debe de pagar al Conde Armada una parte, ¿no? Sí, yo eso la verdad es que no tengo idea. Porque yo no sé si son esas, de Indiana, pero si hay tanta gente de aquí tan, como decía por sí son, pues son cosas que la gente de Sison tendría que conocer. Hombre, yo recuerdo que en el edificio de Revillagigedo precisamente se formó una buena cuando se montó un mercadillo, mantieron mercados. Ya se protestó bastante en la ciudad porque se vino a decir que bueno, que hacía lo que le daba la gana, en una palabra. A ver, más opiniones. Bueno, si Liberman que lo salvaron los pobres que pagan impuestos, a lo mejor tenía que devolver algo. En vez de venderlo, devolverlo. Bueno, a ver, digo yo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿No se anima nadie? ¿No quiere...? Yo le pediría a Lucía que detallara un poco más porque cuando habláis de que hay que llenar 3.000 metros más, todo estaba pensado en la cabeza de Lucía y de sus colaboradores, los que hicieron, los que no redactaron, por lo menos esbozaron el primer proyecto, nada estaba hecho, digamos, casualmente. Todo, digamos, el aprovechamiento del edificio, los problemas que presentaba de altura, de techos y demás, es decir, las plantas superiores, de las que no se habló aquí, pero pues, la idea, digamos, cabal de distribución de las colecciones un poco estaba apuntada, no digo que estuviera hecha, pero apuntada así. Yo creo, me gustaría que nos explicaras un poco. Bueno, como decía antes, la superficie total, es que saco los datos porque yo tengo muy mala memoria, son 5.700 metros. En el sótano, que es donde estaría localizado el almacén de la colección histórico-artística, pero también las instalaciones, porque no podemos olvidar que cualquier edificio necesita espacio para instalaciones, y más un edificio como este que tendría que estar dotado de un sistema de aire acondicionado que asegurara unas condiciones idóneas de conservación. Son 1.350 metros. Espacio expositivo, en el proyecto inicial, estaba prevista en la planta baja 1.274 metros. 1.274 metros que gran parte es el patio central en donde está el depósito de agua romano, la fuente del convento, y en torno a él se organizan las 4 crujías
del convento, que sería El claustro. Sí, el claustro, efectivamente. La segunda planta tiene un problema, que tiene muy poca altura. Entonces tenemos que todo un lateral del edificio está dedicado a vías de comunicación y escaleras, porque claro, los edificios tienen que estar comunicados en el sentido vertical por ascensores y escaleras, con lo cual el lado que da hacia el lado este, creo que es, todo eso está ocupado por vías de circulación. En la segunda planta, el lado sur tenía doble altura, o sea, no existía, porque se contemplaba que piezas de gran formato, en el museo hay piezas de gran tamaño que requerían una altura de pared libre superior a la que realmente existía en el propio edificio. Por lo tanto, en la segunda planta de superficie expositiva solamente había 812 metros. No de superficie, es decir, de superficie expositiva. Y en la segunda planta, o sea, la planta de arriba, que es la mejor, porque fue la construida ya para la fábrica y por lo tanto tiene una altura importante de muro libre, hay otros 942 metros. En este conjunto expositivo, de espacio expositivo, se pensaba articular el discurso, ese recorrido por la historia de la ciudad con hitos determinados en relación también con los elementos que definen los espacios y la historia del edificio, desde la época romana, como dijimos, como el aljibe. La iglesia es una pieza clave porque es la fusión de los dos usos, el convento barroco y el uso fabril, porque se conserva la grúa para el movimiento de fardos. Además, allí se almacenaba el tabaco y ahí se ve muy bien ese cruce de los dos usos del edificio. Y después, a continuación del desarrollo histórico del edificio como fábrica de tabaco, la referencia a la unidad temática a las cigarreras, se hacía una secuencia histórica por determinadas etapas hasta llegar a la actualidad, tomando como hilo conductor, como dije, la creación artística y haciendo hincapié en cada época en aquellos hechos más relevantes, no solamente históricos, sino también desde el punto de vista de la creación, como es a principios del siglo el apogeo de los talleres de artes gráficas y de la ilustración en nuestra ciudad, o como es el triunfo absoluto de las artes industriales con dos fábricas fundamentales que juegan un papel clave en el contexto nacional, que es la fábrica de vidrios de la industria o la fábrica de loza, la asturiana. Esta combinación, como dije, de arte e industria la seguimos a lo largo de toda la trayectoria, porque incluso tenemos figuras tan relevantes como Antonio Suárez o Rubio Camín, en donde colaboran intensamente con el mundo, con las iniciativas industriales, o como el propio Navascues, que parte de CRADI, su formación es como diseñador industrial. Por lo tanto, el discurso histórico estaba avanzado, han pasado 10 años, es lógico que habría que revisarlo, porque hemos avanzado mucho en la investigación de estas secuencias, y sería conveniente revisarlo y a lo mejor sopesar, bueno, qué elementos deberían adquirir mayor protagonismo. Después hay otros espacios, como era en el edificio de oficinas, que se asienta sobre lo que era la antigua vicaría. Queda muy poco espacio porque prácticamente toda la parte de atrás es la comunicación del montacargas con el sótano. Entonces ahí se concebía como lo que quedaba de espacio libre, que en total son pues unos 600, 700 metros entre eso y la parte en torno al patio de monja del convento. Se pensaba ubicar lo que son las dependencias del propio museo, el centro de documentación, porque nos parecía importante que un museo de Gijón no puede funcionar solamente como un centro de exposiciones, ni como un centro de actividades, tiene que funcionar como un centro de investigación y por lo tanto tiene que estar dotado de un buen centro de documentación. De hecho, el Museo Casa Natal de Jovellanos en estos momentos cuenta con un fondo documental de más de 50.000 registros. En estos momentos, el Saturnino recogió la biblioteca de Alejandro Mieres. Recibimos la donación de una importante biblioteca de diseño. Pues creemos que esta es una herramienta fundamental, no solamente para el museo, sino para toda la ciudad.
Bueno, yo no sé cómo estamos de tiempo, Amadeo. Tenemos un cuarto de hora. Un cuartín de hora. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta por ahí? ¿Alguna cuestión más? Yo, una pregunta muy elemental. Con vistas a agilizar que este proyecto pueda ser, ¿cómo se piensa difundir estas ideas, estas propuestas? No así que somos, que en cuenta somos muchos para lo que suele ser, pero ¿hay alguna, no sé, hay algún plan de, voy a ser ingenuo, folletos, un folleto explicativo, difusión por las redes, algo? Bueno, es que ya se dijo aquí, es que el proyecto ya estaba. El debate ya está. Claro. Entonces yo creo que ahora es una decisión política. Es necesario que haya una apuesta política y una apuesta económica por el proyecto. Si no, seguiremos divagando qué hacer con la fábrica de tabaco. Pero ¿cómo se presiona políticamente de manera eficaz? Bueno, nosotros nos posicionamos precisamente porque nos pareció que quizá pudiera servir de impulso. De hecho, algo sirvió porque ayer comparecimos todos los directores de museos en la Comisión de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento de Gijón. Al salir, todos los grupos políticos parecían convencidos de que lo que había que hacer era un museo. No sabemos si eso se plasmará en los programas Electorales, claro. Perdón, y quien haya dicho, quien estuviera interesado en que fuese un hotel, entonces, ¿qué se va a hacer con ese edificio que está allí donde la Rula, que se supone que iba a ser un hotel? Bueno, el edificio de la Rula, en principio no puede ser un hotel porque no tiene la calificación urbanística para poder ser un hotel. Se intentó, pero estaba todo vinculado a que la calificación urbanística se cambiase. Porque ese edificio es de oficinas, el edificio de oficinas del puerto te refieres un poco, ¿no? Y el puerto quería venderlo, quiere venderlo, hubo un interés por un grupo hotelero, por eso, pero claro, todo condicionado a que se le cambiara la calificación urbanística. Recordemos que esta ciudad no tiene un 5 estrellas, que dicen que, bueno, que tendría demanda, no lo sé. Lo más aproximado que tuvimos fue lo que hablé de la laboral, de 5 estrellas. Pero ahora mismo ese edificio tiene calificación de servicios de oficinas. Punto. Preguntaban por allí. Sí, una pregunta para Ramón. En esta línea de tratar de apoyar esta propuesta ya antigua del Museo de la Ciudad, ¿qué papel crees que puede jugar, o que juega, o que debería de jugar la universidad? En la medida en que ya no te tiro el picado directamente con el Departamento de Geografía y los trabajos que sobre el tema de historia de Gijón o tal, vamos, el desarrollo urbano de la ciudad, que te afecta además muy personalmente, sí. Bueno, ¿qué papel podéis jugar en ese caso? Bueno, la universidad, por una parte, es la institución, representada pues por quienes la dirigen. Y luego, por otra parte, pues están, digamos, la tropa, la gente de a pie, entre los cuales estoy yo. Entonces, la universidad, genéricamente, pues si no hay dentro de los equipos directivos personas que tengan una implicación por estos asuntos, no va a hacer nada. Entonces, lo que sí lo pueden hacer, digamos, pueden hacer labores de francotirador, pues personas que por su trayectoria pues investigadora o profesional pues estén relacionadas con el mundo de los museos. Y bueno, de hecho, hay profesores que ya se han pronunciado pues en diferentes foros sobre la necesidad de que efectivamente Tabacalera pues albergue un museo y no pues, un equipamiento de otra naturaleza. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, quienes estamos más o menos sensibilizados con el problema, pues donde podemos y como podemos, pues hacemos oír nuestra opinión. Pero es evidente que en una sociedad tan mediática como la que vivimos, pues si estas opiniones no tienen altavoces, pues se quedan en voces en castañero. Suele ocurrir con bastante frecuencia. ¿Más preguntas por ahí? ¿Alguna pregunta más? Yo, respecto a lo que decía ahora Ramón, mi opinión, quiero decir, y es una opinión, quiero decir, es un pronóstico más que una opinión. Yo creo que aquí quien tiene que decidir, como hemos dicho, son los políticos, en concreto la corporación. Y yo creo que la actual corporación va a aspirar la decisión del plan de usos lo máximo que pueda.
y lo máximo que puede es hasta a lo mejor hasta elecciones, Sí, no sé si hasta las elecciones. hasta las elecciones. Y a partir de ahí hablamos. O sea, que miremos los programas electorales y a ver qué quieren hacer con el edificio. Más preguntas por ahí. Decían aquí antes que se podía hacer para influenciar un poquitín en la decisión. Yo creo que la decisión va a estar un poco dirigida por aquellas entidades que están más politizadas que otras. Por ejemplo, asociaciones de vecinos, que están muy politizadas y al final van a influir mucho más que los que estamos aquí hablando ahora. Y como detalle decir, por ejemplo, para este posible museo, en Gijón hubo los mejores sopladores de vidrio y los mejores talladores de vidrio. Todavía me acuerdo de la fábrica Belío, que se tallaba y vendían en toda Europa. Yo me acuerdo de estudiar en Jovellanos, de la que iba al Jovellanos, me paraba a ver soplar el vidrio en la fábrica que estaba allí. Y eso es una pena que se pierda, porque tiene que haber algo por ahí todavía que se conserve, a nivel privado o a nivel particular. Seguramente hay alguien que tiene todavía una pieza de esas que bien podría estar expuesta para enseñar la historia de Gijón, ¿no? No, se conservan muchas piezas. De hecho, el museo en los últimos años hizo un esfuerzo importante por recuperación de piezas de la fábrica de vidrio, que hicimos una exposición pequeña porque el museo no tiene capacidad para hacer más, con piezas muy relevantes, desde los orígenes de la fábrica de vidrio hasta piezas de época posterior, en donde copian esos peces o esos cestos que eran característicos de Murano, a piezas de un tallado muy fino. A ver, ¿alguna pregunta más? Porque me parece que tenemos que ir finalizando. Suena un poco peregrino, la fábrica está en un sitio bastante alto. ¿Se ha estudiado o se ha pensado en algún momento en hacer algún tipo de remonte mecánico tipo los que hay en Lisboa, con un pequeño funicular, un pequeño tranvía, el tranvía Blue de Barcelona o algo por el estilo? Porque lo digo, por ejemplo, gente mayor despedida, discapacitados. De accesibilidad. Entiendo que la pregunta tuya es por accesibilidad. Sí. Pues entre la accesibilidad total, que sería esa que tú dices, y la accesibilidad imposible, que es la del Museo Casa Natal de Jovellanos, pues yo creo que mejoraríamos bastante. Tengo que recordar que el Museo Casa Natal de Jovellanos... Bueno, se acaba de peatonalizar la calle de la Vicaría, que es una calle que tiene un acceso directo a la fachada principal de la fábrica. Entonces, bueno, eso es, digamos, un pequeño avance. Pero respecto a la solución que tú planteas de algún tipo de remonte mecánico pues, para gente mayor o gente discapacitada, no hay nada. No hay nada. Tenemos una fábrica. Tal y como está el asunto, parece razonable que no lo haya todavía. No se sabe lo que va a haber. No, pero de hecho la accesibilidad de autobuses, coches para discapacitados, etcétera, en el proyecto inicial del museo estaba previsto por la calle de atrás, por la vía que se abrió enlazando. Bueno, no sé si tenéis una última pregunta. Si no, bueno, pues agradeceros la presencia en este acto. Bueno, como conclusión veis que el tema da para mucho. Hemos rellenado ya los 5.000 metros prácticamente de un soplo, desde cafeterías, pasando por salones de actos. Tenemos de todo. Entonces, bueno, pues hombre, es un debate muy bueno para esta ciudad, que a veces parece que está letargada en ciertos aspectos y sobre todo en todo lo que sea conservar lo suyo. Y nada, a ver si logramos que algún día nos podamos volver a ver en el Museo de Gijón. Venga, muchas gracias. Un segundín para comentaros que, como decíamos al principio, esta ya es la última charla de este año, que el quinto, que los terceros martes de cada mes tenemos aquí estas conferencias de temas asturianos y que el primero del curso que viene, que será en el tercer martes de octubre, vamos a intentar que sea presentar un estudio formidable que acaba de hacer Xuaco, el director del Museo del Pueblo de Asturias, que estudió y desentrañó, porque hay un manuscrito de muy difícil lectura del siglo XIX,
Las 9 vidas de la casa de la fuente de Ribadecova, escrito por un campesín culto de Allande. En aquella época esta casa luego pasó a Ilao, al concello de Ilao, que se llamaba Rosendo María López Castrillón, y es un libro muy importante que está publicado, lo podéis conseguir en el museo, no está en las librerías, porque no sé por qué el ayuntamiento no lo permite. No, pero yo creo que este sí está porque está coeditado con KRK. No. Yo fui a una librería y no nunca... No. Yo lo compré en la feria del libro. El concurso de distribución del ayuntamiento quedó desierto 2 veces y no hay manera de resolver ¿Pero eso. no está editado por KRK? No, está editado por el Museo de Pueblos. Lo paga Renípico. Y lo paga la Oficina de Renípico. Bueno, pero es un buen ejemplo de trabajo hecho en un museo como es el Pueblo de Asturias. Unas publicaciones formidables. Hombre, el Pueblo de Asturias tiene un catálogo editorial de primerísimo. Sí. Vamos a intentar presentar ese estudio en el mes de octubre. Vale, muchas gracias por venir.